Bien, entonces vamos a continuar con todo lo que es cadena respiratoria o la cadena de flujo de electrones. Inmediatamente después del ciclo de Krebs, esto es lo que sucede. ¿Dónde se va a dar este flujo de electrones y la fosforilación oxidativa también? Justo aquí, en la membrana interna mitocondrial. Hemos visto que parte de lo que es la descarboxilación del piruvato se va a dar aquí en el espacio intermembrana y la ciclo de Krebs principalmente se va a dar en la matriz. Y ahora en el espacio intermembrana es donde se va a dar esta cadena respiratoria, la cadena de flujo de electrones. Se denomina cadena respiratoria porque se utiliza principalmente oxígeno técnicamente para que pueda funcionar todo esto. Bueno, ahí se da. ¿Qué hay en este espacio intermembrana? Recuerden que, perdón, ¿qué hay en esta membrana interna? Recuerden que estas prominencias que hay aquí o estos pliegues son las denominadas crestas mitocondriales. ¿Y cuál es la característica de esta membrana interna? Que tiene una gran cantidad de complejos enzimáticos. Hemos dicho que mientras más pliegues tenga, más crestas tenga, aumentaba el flujo o el espacio para hacer las reacciones químicas. Y es que durante todo este espacio intermembrana se encuentran múltiples complejos como estos. ¿Ven? Este es un complejo proteico. Son 1, 2, 3, 4, 5 complejos unidos. Y durante todo este repliegue de membrana interna se encuentran cientos y miles de complejos enzimáticos que aumentan la superficie de reacción química. Más o menos así se vería o así se encuentran los complejos distribuidos en todo lo que es la membrana interna. Uno seguido de otro. Acaba uno, empieza otro. Acaba uno, empieza otro. Así de manera casi continua. Ahora, todos estos complejos, aquí están de colores, el azul, verde, rojo y este otro verde, serían los complejos de la cadena respiratoria. Y todos los plomitos vendrían a ser el complejo que se va a encargar de la fosforilación oxidativa. Solo este pequeño complejo enzimático es lo que hace la fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa ya es propiamente la generación de ATP. Es cuando se empieza a fosforilar las moléculas de ADP con fosfato inorgánico y se crea ATP. Bien, esta es una imagen de más o menos lo que pasa o todo lo que es la cadena de flujo de electrones. Aquí ven que va a estar, todo esto es el complejo enzimático. 1, 2, 3, 4, 5. Son los mismos complejos que yo les mostré pintados de colores, aquí tienen. Sus nombres, cada complejo tiene un nombre, desde el NAD deshidrogenasa al succinato deshidrogenasa, etc. Todos tienen nombres, pero para hacerlo sencillo, simplemente se va a denominar complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y el complejo 5. Todo esto, desde el complejo 1 hasta el complejo 4, es la cadena de flujo de electrones. ¿Por qué? Porque miren, el NAT entra aquí, deja sus electrones y esos electrones van a empezar a moverse por todo el complejo, por todos los complejos, el 3, el 4 y generas movimiento de electrones. El FAT que entra en el complejo 2 va a ser lo mismo, solo va a mover electrones. Todos estos complejos, desde el 1 hasta el 4, simplemente es movimiento de electrones. Esto es la cadena de flujo de electrones o la cadena respiratoria. Porque miren, aquí necesita o aquí entra el oxígeno para finalizar todo lo que es la cadena. Por eso se lo denomina cadena respiratoria. Y este complejo 5 solito se denomina lo que es la fosforilación oxidativa o es el complejo encargado de hacer la fosforilación oxidativa. Gracias a todo el flujo de electrones que había antes. Ahora vamos a explicar a pasar cada uno de estos complejos de una manera fácil y sencilla. Realmente todo esto, lo que es la fosforilación oxidativa y la cadena de flujo de electrones, es un proceso relativamente sencillo. Aquí tenemos la cadena de electrones. Bien, lo que ha aparecido aquí es la membrana interna de la mitocondria. Todo esto es la membrana interna. La parte de afuera, aquí estaría el espacio intermembrana y la parte de aquí adentro es la matriz. ¿En qué consiste todo esto que es flujo de electrones? En bombear electrones o bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. O sea, tiene que atravesar todo esto que es la membrana interna. Todo lo que está entre el espacio lila es la membrana interna de la mitocondria. Y la cadena de electrones, todo lo que es fosforilación oxidativa, consiste en el movimiento de protones desde la matriz hacia el espacio de intermembrana. Y para la fosforilación se invierte, va desde el espacio intermembrana hacia la matriz. Aquí tenemos a los complejos.
Hemos dicho que sus nombres son muy sencillos: el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, complejo 5. Con esos nombres nos vamos a quedar, no amerita conocer más todavía de esos complejos y podemos comenzar. Aquí ya tenemos los complejos un poco más libres. Recuerden, todo lo que está aquí arriba es el espacio intermembrana y lo que está aquí dentro es la matriz. Empecemos por el complejo 1. Esta es una molécula de NAD que ha salido del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, recuerden que se da en la matriz mitocondrial, o sea, en este espacio. Entonces, una vez que acaba el ciclo de Krebs, a medida que va liberando los NADs, estos NADs se van a acoplar al complejo 1. Entonces, ingresa al complejo 1. ¿Y qué hace en el complejo 1? Se oxida. Recuerden que durante todo lo que era el ciclo de Krebs, reducíamos las moléculas de NAD. Entraban moléculas de NAD oxidado y salían moléculas de NAD reducido. Aquí se invierte. Aquí este NAD reducido entra y sale NAD oxidado. Miren, aquí ha dejado su electrón. O sea, aquí ha dejado su movimiento de electrones. Recuerden que todo esto, toda la cadena de flujo de electrones, el único objetivo que tiene es mover electrones. Vamos a ver cómo este electrón se va a mover por toda esta cadena. Y el movimiento de electrones, ¿qué genera? Genera trabajo. Y el trabajo es igual a energía. Esa es la definición de energía. El movimiento de electrones genera trabajo y el trabajo genera energía. Bien, ahí vemos como el NAD ha entrado, ha dejado su electrón y ahora ese electrón va a seguir todo el proceso del complejo 1. En el complejo 1 se va a mover y va a llegar hacia afuera, hacia una coenzima. Más exactamente la coenzima Q, también denominada ubiquinona. La coenzima Q, también su otro nombre es ubiquinona, cualquiera de los dos. Esta coenzima Q va a recibir esos electrones. Durante el complejo 1, este electrón se ha ido moviendo gracias a cofactores o coenzimas como la flavina, el hierro y el azufre. Ahora, una vez que se ha movilizado todo esto y gracias al movimiento de electrones, se va a generar suficiente energía. ¿Para qué? Para bombear protones. Aquí hay protones. Estos son metabolitos que se encontraban en la matriz. Recuerden que en la matriz mitocondrial también había metabolitos, o sea, productos que iban a ser necesarios para la generación de energía. En el espacio intermembrana también hay metabolitos. Pero ahorita lo que nos interesa es que todo ese movimiento de electrones, todo este movimiento de electrones ha generado energía para poder sacar estos hidrógenos que se encontraban en la matriz. Los va a bombear. Este complejo tiene la capacidad de bombear, o sea, mover estos hidrógenos de la matriz hacia el espacio intermembrana. Simplemente eso pasa. Todo ese movimiento de electrones que ha habido ha sido para poder generar energía para bombear esos hidrógenos. Y se bombeó. ¿Cuántos ha bombeado? 1, 2, 3, 4. Entonces el complejo 1, ¿cuántos hidrógenos o protones puede bombear? 4. Hasta ahí vamos bien. Ahora, nos hemos quedado con la coenzima Q o la ubiquinona que estaba agarrando a nuestro electrón. Este electrón se va a ir al complejo 3, o sea, va del 1 a la ubiquinona y de la ubiquinona o como coenzima Q va al complejo 3. En el complejo 3 va a seguir un circuito similar y va a salir hacia otra coenzima. Esta vez el citocromo C. Esta coenzima se llama el citocromo C. Durante este proceso que ha tenido en el complejo 3, igual ha simplemente habido un movimiento de electrones entre otros distintos citocromos dentro del complejo 3. Todo ese movimiento de electrones que ha habido en este complejo igual tiene la misma función. Aparte, había otros cofactores como el hierro y el azufre, pero van a tener la misma función. Generar energía para bombear otros 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Para eso se han movido los electrones dentro de este complejo y los bombea. ¿Cuántos ha bombeado? El complejo 3 igual puede bombear 4. 1, 2, 3, 4. Hasta ahorita, ¿cuántos protones se han bombeado desde la matriz hacia el espacio intermembrana? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ahí vamos bien. Ahora, este electrón se va a seguir moviendo. Va a ir del citocromo C hacia el complejo 4. En el complejo 4 va a seguir otro proceso con citocromos, esta vez de la familia A. Y para salir o finalizar todo lo que es la cadena, va a requerir de una molécula de oxígeno. Como les dije, utilizó otro complejo de citocromos dentro del complejo 4. Ahora, una vez que se relaciona con el oxígeno, este oxígeno va a generar estas dos moléculas de oxígeno, se van a unir con otras 4 moléculas de hidrógeno de la matriz.
4 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de oxígeno, ¿qué van a formar? Pues 2 moléculas de agua. Y ahí terminaría lo que es el flujo de electrones. Pero no antes, sin aprovechar la energía que se ha generado en el complejo 4. O sea, estos electrones igual se han movido dentro del complejo 4 y movimiento genera energía. ¿Para qué va a utilizar esa energía? Para bombear otros 4 protones o 4 hidrógenos. Entonces, esos 4 hidrógenos van a volver a salir desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y ahí terminaría realmente lo que es la cadena de flujo de electrones. Todo empezó en el complejo 1. Complejo 1, el NAT entró, dejó sus electrones y salió en su forma oxidada. Esos electrones se han movido en el complejo y ahí han generado energía para bombear 4 hidrógenos. De ahí se ha ido a la coenzima Q, a la ubiquinona. De la ubiquinona simplemente ha pasado al complejo 3. En el complejo 3 ha tenido otra serie de movimientos gracias a citocromos, hierro y azufre. Y ha generado energía para bombear otros 4 protones. De ahí se ha unido a la citocromo C, que sería otra coenzima, y pasa al complejo 4. En el complejo 4 vuelve a tener movimiento a través de otros citocromos, más específicamente la 1 y la 3, y sale en forma de oxígeno que se convierte después en agua. Durante todo ese movimiento ha generado energía para bombear otros 4 hidrógenos. Entonces, la molécula de NAD, gracias en su parte reducida, ha generado energía para bombear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 protones de hidrógeno. Una molécula de NAD puede bombear desde la matriz hacia el espacio intermembrana 12 protones de hidrógeno. Bien, ahora nos sirve porque vamos a entrar a lo que es el complejo 5. El complejo 5 es el complejo de la fosforilación oxidativa y se divide en dos partes. Una porción F0, que está dentro de la membrana interna de la mitocondria, y una porción F1 que se encuentra dentro de la matriz. Miren, la membrana interna es todo lo que era lila, entonces la porción F0 se encuentra entre ese espacio y la porción F1 se encuentra propiamente dentro ya de la matriz o exclusivamente en la matriz. ¿Qué es lo que nos interesa de la porción F1? Que tiene una enzima, la ATP sintasa. Esta ATP sintasa tiene la capacidad de unir ADP, una molécula de ADP más fosfato inorgánico y generar ATP. Técnicamente esta ATP sintasa es la encargada de formar ATP. ¿Cómo funciona el complejo de fosforilación? O la fosforilación oxidativa. Va a utilizar todos estos hidrógenos. Recuerden que todos estos protones de hidrógeno tienen una carga eléctrica, o sea, se pueden dividir, estos son aniones, en este caso serían cationes, con carga positiva. Entonces va a utilizar toda esta carga que mantiene para atravesar o volver hacia la matriz. Y al volver o pasar por el complejo de la fosforilación oxidativa van a generar energía. Recuerden, movimiento genera trabajo y trabajo genera energía. Va a generar energía suficiente para formar ATP. Y para eso hay una regla. Por cada 4 hidrógenos que atraviesan el complejo 5 de la fosforilación oxidativa, se va a formar un ATP. O sea, por cada 4 hidrógenos que atraviesen esto, desde el espacio intermembrana hacia la matriz, se va a formar una molécula de ATP. Entonces simplemente pasan. Ahí han pasado. ¿Cuántos han pasado? Han pasado 12. Y entonces por cada 4 se forma un ATP. Entonces, ¿cuántos ATP se ha formado? Pues 3 moléculas de ATP. Y para eso nos lleva a otra regla. Por cada NAT que entra a todo este complejo de la cadena de flujo de electrones o cadena respiratoria, se van a formar 3 ATPs. Cada NAT puede o es equivalente a 3 ATPs después de haber entrado a la fosforilación oxidativa o entrar a la cadena respiratoria. Algo que tienen que tener en cuenta. La cadena respiratoria, cadena de flujo de electrones, bombea protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Pero en la fosforilación oxidativa se invierte, se bombea los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz. Hasta ahí no creo que haya mucho problema. El NAT inicia en el complejo 1, sigue con la coenzima Q o ubiquinona, pasa al complejo 3, del complejo 3 va a la citocromo C, del citocromo C pasa al complejo 4 y al final termina en 2 moléculas de agua. Todo eso es la cadena de flujo de electrones. Durante ese proceso tiene la capacidad de bombear 12 protones, que esos 12 protones van a entrar después por el complejo 5 y van a formar
ATP. Ahora, ustedes miren, y el complejo 2 no ha hecho nada, no sirve para nada, está ahí de adorno. Pues no. El complejo 2 es donde va a iniciar el FAT. En el complejo 1 iniciaba el NAT. En este complejo 2 va a iniciar el FAT. Y casi va a ser el mismo proceso. El FAT va a dejar su electrón y este FAT reducido sale como FAT oxidado en el complejo número 2. Entonces, este electrón igual se va a mover en este complejo y va a acabar en la coenzima Q o en la ubiquinona, que igual va a utilizar otros cofactores como el hierro y el azufre para moverse, aparte de que va a utilizar el succinato y el fumarato, que van a ser los que van a generar esa reacción de FAT. Pero lo importante aquí es que el complejo 2 no tiene la capacidad de bombear protones. El complejo 1 utilizaba ese movimiento de electrones para bombear protones. El complejo 2 no bombea protones. O sea, de todos los complejos, del complejo 1, 2, perdón, del 1, 2, 3 y 4, el único que no puede bombear es el complejo 2. Entonces de ahí sigue el mismo ciclo que seguía cuando entró el FAT. De la ubiquinona va a pasar al complejo 3. En este caso, cuando estamos hablando de una molécula FAT, va del 2 al 3. Cuando era NAT, iba del 1 al 3. Está entrado el 2, va al 3. En el 3 hace el mismo movimiento que hacía antes, sale al citocromo C. Aquí he utilizado citocromo, hierro y azufre. Y este complejo sí puede bombear. Entonces bombea sus 4 protones. Todo igual hasta ahí. De ahí va a ir al complejo 4. En el complejo 4 por otro complejo de citocromos. Se va a unir después a oxígeno y va a generar agua. 2 moléculas de agua. Igual este complejo tenía la capacidad de bombear. Y pues bombea. Bombea otros 4 protones de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia importante aquí? Que el complejo, cuando entró el NAT, cuando entró una molécula de NAT, ¿cuántos protones bombeaba una molécula de NAT? 12. En cambio, el FAT no puede bombear 12 porque el complejo 2 no tiene la capacidad de bombear. Entonces solo bombea 8. Y recordamos la regla de que por cada 4 hidrógenos se forma un ATP. Como el FAT solo tiene la capacidad para bombear 8 y por la fosforilación solo van a pasar 8, entonces solo puede generar 2 moléculas de ATP, porque solo pudo bombear 4 protones. Entonces nos lleva a que por cada FAT se genera 2 ATPs. Entonces al final, en esta imagen podemos ver lo mismo que teníamos. Que en la cadena respiratoria, el NAT inicia en el complejo 1, se va al complejo 3 y en el complejo 4. El FAT inicia en el complejo 2, va al complejo 3 y al complejo 4. Yo les puedo preguntar dónde inicia o dónde es el complejo que recibe al NAT. Es el complejo número 1. ¿Cuál es el complejo que recibe al FAT? El complejo número 2. Eso es la única diferencia. Después la cantidad de protones. El NAT puede bombear 12 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y el FAT solo puede bombear 8 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. El NAT genera 3 ATPs y el FAT genera 2 ATPs. Todo por la cantidad de hidrógenos que tenían para bombear. Entonces ya aquí nos vamos al balance enérgico, que para eso estudiamos todo lo que es la fosforilación. Ahí tenemos un NAT, hemos dicho que equivale a 3 ATPs. Al final de su ciclo en la cadena de flujo de electrones y la fosforilación oxidativa va a generar 3 ATPs. El FAT va a generar solo 2 ATPs. No. Ahora, si yo les digo que a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa han entrado 2 moléculas de NAT, ¿cuántos ATPs va a formar? Pues el doble. Forma 6 ATPs porque han entrado 2 moléculas de NAT. Entonces van a bombear 24 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana y esos van a entrar por el complejo 5 de la fosforilación oxidativa y van a generar 6 ATPs. Lo mismo, si yo les digo, si entran 2 moléculas de FAT reducidos, ojo que estamos hablando de todo lo que son reducidos. Si yo les digo que un NAT oxidado ha entrado a la cadena respiratoria, no ha generado nada de energía, no tenía ningún electrón. Siempre estamos hablando de reducidos. Cuidado, se confundan. Ya, pero volviendo. 2 FAT reducidos entran a la cadena respiratoria, van a generar 4 ATPs, el doble.
Lo propio, les digo, 3 NAT reducidos entran a la cadena respiratoria, genera 9 ATPs. 3 FATs van a generar 6 ATPs. Y simplemente utilizamos esta regla de aquí, que un NAT equivale a 3, un FAT equivale a 2, para juntar todo el balance. Ahora, el balance energético. Oh, aquí no se animaron. El balance energético de todo. Empecemos desde la glucólisis. Ahora vamos a ver de dónde salen los 38 ATPs de una molécula de glucosa. Y empezamos por la glucólisis. El primer paso que tiene que hacer una molécula de glucosa para generar energía es la glucólisis. En la glucólisis, ¿cuál era su balance energético? Negativo 2 ATPs, 4 ATPs, 2 NAT y 2 piruvatos. Primero sumamos estos. Menos 2 más 4 van a generar 2 ATPs que se han generado. Recuerden que estos 2 ATPs se han dado en la fase de inversión, o sea, en la fase que nosotros hemos tenido que pagar para poder fosforilar a la glucosa. Y al final queda un balance de 2 positivo ATPs. Estos 2 NAT ahora sí sabemos cuánto vale. Estamos tomando en cuenta que la glucosa ha acabado desde la glucólisis hasta que acaba la fosforilación oxidativa. Estos 2 NAT, ¿a cuánto equivale? A 6 ATPs. Estos 2 piruvatos hemos dicho que se van a convertir en 2 acetilcoenzima A por la descarboxilación del piruvato. Entonces, eso son 2 NATs, o se genera 2 moléculas de NAT en ese proceso. Estos 2 NAT, ¿a cuántos ATPs equivale? A 6 ATPs. La acetilcoenzima A, ¿cuántas vueltas va a hacer dar al ciclo de Krebs? 2 vueltas. Cada molécula de acetilcoenzima A puede hacer dar una vuelta al ciclo de Krebs. Entonces tenemos que multiplicar por 2 todo el balance energético del ciclo de Krebs. Una vuelta da 3 NATs, pero como NAT reducidos. Pero como ha dado 2 vueltas, va a dar 6 NATs reducidos. Va a dar 2 moléculas de GTP y 2 moléculas de FAT reducidos. Esto porque el ciclo de Krebs ha dado 2 vueltas. Su balance se multiplica por 2. Estos 6 NAT reducidos, ¿a cuántos ATPs equivalen? 6 por 3, 18 ATPs. Estos dos GTPs hemos dicho que son enérgicamente equivalentes a ATP. Entonces, para fines prácticos, podemos decir que esos dos GTPs equivalen a 2 ATPs. Recuerden, un GTP vale la misma cantidad de energía que un ATP. Solo ha cambiado el nucleótido a la base nitrogenada. La base nitrogenada, exactamente. Los dos FAT, ¿a cuántos ATPs equivalen al final de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa? A 4 ATPs. Ahora sumamos simplemente todo. Y si ustedes suman toda esta cantidad de ATPs, les va a dar el resultado de 38 ATPs. De ahí sale desde el proceso, desde que empezó la glucosa en la glucólisis hasta que acaba en la fosforilación oxidativa en el complejo 5, es que se generan esos 38 ATPs. En la glucólisis hemos dicho que solo se había generado 2 ATPs. O sea que si les preguntan cuántos ATPs se generan en la glucólisis, solo, bueno, se obtienen 2, pero se generan 4. De los piruvatos al acetilcoenzima no se genera ningún ATP. En el ciclo de Krebs no se genera ningún ATP, se generan GTPs, equivale a ATP, así que podrían tenerse como así. Y solo cuando la glucosa, la molécula de glucosa, ha terminado su ciclo, ha llegado a la fosforilación oxidativa, es que se puede convertir estos NAT y estos FAT en ATPs. Y solo ahí salen los 38 ATPs. Como ven, la fosforilación oxidativa simplemente es un proceso bastante sencillo. Simplemente es una serie de complejos que nos van a permitir entender cómo se mueve todo o cómo es el flujo de electrones. Simplemente eso sería todo lo que es fosforilación oxidativa más ciclo de Krebs. No hay nada más que decir. Ahí ven otra vez todo lo que es el balance energético. Cómo se ha ido convirtiendo cada uno de los NAT y FAT que hemos ido obteniendo a través de la glucólisis, a través de la descarboxilación del piruvato, a través del ciclo de Krebs, y cómo una molécula de glucosa puede generar tanta energía. Nada más, muchachos, hasta aquí sería su examen. Estudien, cualquier duda que tengan me preguntan. Antes de su examen igual pueden pasarme sus dudas si es que tienen alguna. Su examen no va a ser muy difícil, no se preocupen. Si es que han logrado ver este video hasta aquí, van a estar bien. Y eso sería